¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Ágora Democrática, espacio que llega a la costa, sierra, Amazonía y Galápagos a través de los medios comunitarios que conformamos la red Corape. Por supuesto, también les damos la bienvenida a quienes nos ven a través de nuestro canal de YouTube, Corape Digital TV, y por nuestra página web y a través de las redes sociales. Hoy vamos a hablar sobre los temas que dejó pendientes la Asamblea Nacional disuelta. Para quienes son nuevos por este espacio, mi nombre es Elba Luzardo y es un gusto acompañarlos. Gracias por vernos y escucharnos. Nos motivan a continuar con nuestra misión de informar. Aquí iniciamos. Voces y colores, expresión de tierra diversa y mágica. Corape, coordinadora de medios comunitarios, populares y educativos del Ecuador. En el centro del mundo. El pasado miércoles 17 de mayo de 2023, el país despertaba con la noticia que el presidente de la República, Guillermo Lasso, había decidido disolver la Asamblea Nacional. Esta facultad que se le otorga a un mandatario de disolver el legislativo fue incorporada en la Constitución de 2008. Sin embargo, su aplicación generó controversia, pues el presidente Lasso argumentó conmoción social, un panorama que muchos analistas y exlegisladores catalogaron como falso y con la que también varias personas aseguraron el presidente buscó salvarse del juicio político por peculado que pesaba en su contra. Frente a esta disolución de la Asamblea Nacional, también llamada muerte cruzada, se presentaron algunas demandas de inconstitucionalidad, las cuales la Corte Constitucional rechazó. Por lo que la disolución de la Asamblea Nacional fue un hecho, no hay Asamblea Nacional, se adelantaron las elecciones legislativas y presidenciales. Y mientras tanto, el mandatario gobierna por decretos ley. Hasta que se conforme una nueva asamblea en el país, los debates sobre el trabajo que han realizado continúan. La población pide menos conflictos internos y externos, más consensos, más proyectos y leyes, transparencia y sobre todo que se centren en la realidad del país. ¿Cuáles son esos temas pendientes? ¿Qué debe hacer esa nueva Asamblea Nacional en sus primeros días de trabajo? ¿Los 18 meses que tendrán los nuevos asambleístas será suficiente para trazar un camino? Estas y más preguntas aquí en Ágora Democrática. Vamos a conocer a nuestros tres invitados. Y hoy nos acompaña Roger Celi, él es politólogo, especialista en asuntos legislativos, coordinador del Observatorio Legislativo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gisela Garzón Monteros ha sido dirigente estudiantil, es activista por los derechos de las mujeres, realiza un trabajo activo muy cercano de acompañamiento a víctimas de violencia de género y en particular a madres víctimas de femicidios. Es comunicadora social y maestrante en sociología política y exlegisladora. Esteban Torres Cobo, abogado graduado en la Universidad San Francisco, tiene una maestría en litigio y arbitraje comercial, tiene cursos especializados en análisis económico del derecho y derecho europeo, es profesor de posgrado en varias universidades del Ecuador y fue exlegislador. Bienvenidos y bienvenida. Empezamos este panel a través de la red de medios comunitarios que hacemos Corape. Gracias por enlazarse y por permitirnos llegar a cada rincón de nuestro diverso país. El Observatorio Legislativo es una iniciativa de Fundación Ciudadanía y Desarrollo que desde 2011 monitorea las actividades y funcionamiento de la Asamblea Nacional y de sus integrantes. Quisiéramos saber, señor Celi, esos temas pendientes que el país necesita se traten en la Asamblea que se conforme. Conocíamos del Código de la Salud, la Ley de Minería. ¿Nos puede contar cuáles son esos otros temas urgentes? Bienvenido, buenas tardes. Estimada Elba, mil disculpas, no le puedo escuchar la pregunta. No sé si puede repetir, se me fue el internet justo en este momento. Claro que sí, no se preocupe. Estaba comentando un poco acerca del trabajo que hace el Observatorio Legislativo desde el año 2011, que ustedes monitorean las actividades y el funcionamiento de la Asamblea Nacional y de sus integrantes. Y le estaba consultando en este caso que por favor nos cuente cuáles son esos temas pendientes que ustedes han hecho un análisis, necesita se traten en la nueva Asamblea Nacional que se conforme. Nosotros conocíamos del Código de la Salud, la Ley de Minería. ¿Nos puede contar más, por favor? Con mucho gusto, buenas tardes, un saludo a los ex legisladores y mil disculpas por esta breve desconexión de mi señal de internet. Nosotros hemos monitoreado la agenda parlamentaria, tanto la primera agenda, que fue presentada por la ex presidenta del Legislativo Guadalupe Llori, que se denominó Minga por el Ecuador,
y la segunda agenda parlamentaria que fue presentada por el expresidente Virgilio Saquicela, que se denominó del diálogo a los hechos. La primera agenda parlamentaria fue cumplida, según los propios indicadores de evaluación de la agenda, en un 40%, y la segunda avanzó a más de un 70%. Si nosotros vemos los pendientes de la primera y la segunda agenda, pues existe aproximadamente un 70% de temas pendientes que están en la legislatura, refiriéndonos no solo a la agenda parlamentaria, ¿no? Porque hay otros temas que son coyunturales, que son de índole político y del criterio de los legisladores y las bancadas. Y voy a referirme a algunas de ellas. Por ejemplo, en el ámbito económico-laboral, tenemos, por ejemplo, el tema del Código del Trabajo. También tendremos en la próxima Asamblea Nacional quizá la revisión de los decretos ley, y también pues está pendiente porque ya se desbloqueó la derogatoria a la Ley de Desarrollo Económico. Eso en el ámbito económico. En el ámbito de la salud, el tema social, pues está el Código de la Salud, que también ya está desbloqueado para que, por usar un término, ¿no?, para que la próxima legislatura pueda tratarlo y posiblemente, si es que así lo deciden, enviarlo directamente al registro oficial. El Código de la Niñez y Adolescencia también, en el ámbito de lo social y también de la salud, un código que ha sido tramitado por varios años y que ya cuenta con un informe para segundo debate y que podría ser votado, ¿no? Y también en esta materia, la desnutrición infantil, que hay varios proyectos que se han presentado en esta materia y que podrían ser tramitados. Y con esto voy terminando. En materia de administración pública vemos también que hay un tema pendiente en materia de contratación pública y lucha contra la corrupción en ese ámbito, y la regulación de conflictos de interés y el lobby, que también hay un par de proyectos de ley que están en trámite, ¿no? Y finalmente, en materia de gestión de riesgos, es necesario hablar de la ley de minería, por ejemplo, la ley de gestión de riesgos, en materia ambiental, la consulta prelegislativa, la ley de aguas, y también hay un proyecto de ley que quedó pendiente al respecto del cuidado animal. Entonces, son varios temas que hay que considerar. También recordemos que la nueva legislatura deberá, en el plazo de 60 días, consensuar una nueva agenda parlamentaria, presentarla y evaluarla semestralmente. Ok, perfecto. Muchas gracias por ese resumen y por su intervención, y avanzamos en este panel con la ex legisladora Gisela Garzón. Usted fue integrante de la Comisión Permanente de Justicia y Estructura del Estado. Justicia y Estructura del Estado, una de las comisiones que más mantenían expectativa a la población. ¿Nos puede comentar, por favor, esos temas que se detuvieron en esta mesa y quienes ingresen deben retomar? Bienvenida. Hola, gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia, un saludo con quienes estamos compartiendo el panel. Un gusto siempre estar en este espacio. La Comisión de Justicia, sin duda, es una de las más importantes de la Asamblea, no así tuvo la presidencia que merecía una comisión de esta índole en estos 2 años de gestión. Una comisión que se dedicó, entre otras cosas, a priorizar temas partidistas y que incluso había veces que proponían cambios del orden del día con objetivos particulares del presidente de la comisión de ese momento. Si bien avanzó en algunos temas, otros quedaron pendientes. Por ejemplo, reformas a la ley de tránsito, por ejemplo, reformas al Código Penal. Un paso importante respecto a las reformas del Código Penal fue la aprobación que desde el Pleno hicimos para que se codifiquen estos cambios, es decir, se los ordene de mejor manera y podamos avanzar en ese tema. Sin embargo, la comisión y la presidencia no priorizó ese tema, y la presidencia de la comisión es, digamos, un poco quien decide la agenda de la comisión, las sesiones, las convocatorias, etcétera. Quedan también pendientes, entre otros temas de índole jurídico, por ejemplo, se presentaron varios temas y varias reformatorias al Código de la Función Judicial, unos con énfasis en capacitaciones con enfoque de género, por ejemplo, y otro tipo de reformas respecto a las evaluaciones y demás temas del sistema de justicia. Es decir, hay cosas importantes, hay temas importantes que pudieron ser tratados, por supuesto, en adelante y que no fueron así. Y también, digamos, hay la necesidad de entender que la legislatura o las leyes con las que contamos permiten, por ejemplo, en materia de seguridad, ir avanzando más allá de los pretextos que ha puesto el gobierno respecto a falta de leyes. Las leyes existen, lo que no existe es voluntad política para ponerlas en marcha, para aplicarlas. Y en ese sentido,
hay que trabajar, por supuesto, en los pendientes, pero en las urgencias que tiene el país, hacer los ajustes que fueran necesarios, pero fundamentalmente actuar con lo que ya existe y que lo aprobó la Asamblea disuelta y que ya está incluso publicado en el registro oficial. Por poner un ejemplo, la ley de uso legítimo de la fuerza fue aprobada hacia agosto del año pasado y apenas hace 3 semanas fue publicado su reglamento. Es decir, no se ha entendido de parte del Ejecutivo la urgencia de este tema. Sin embargo, la Asamblea en lo que le corresponde cumplió su parte. En ese escenario también hay que entonces ponerle el acelerador a los temas que se pueden atender con la legislatura que ya existe. Ok, perfecto, le agradecemos por esa intervención y avanzamos con el abogado Esteban Torres. Usted integró el Consejo de Administración Legislativa como segundo vicepresidente. Entre las atribuciones del CAL se encuentra el establecer la prioridad para el tratamiento de los proyectos de ley. La población cuestionó varios temas que trató la Asamblea, pues señalaban que no eran relevantes. ¿Cómo era esa validación del CAL para decidir qué era prioridad y qué no? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto y un saludo a todas las personas que nos van a ver y por supuesto a los compañeros panelistas y a mi buena amiga Gisela Garzón, que tengo el gusto de verle a través de este programa. Bueno, la agenda legislativa es lógico que siempre se fija al inicio del periodo cuando hay un cambio de administración. Sin embargo, la coyuntura política de la Asamblea, que es el órgano más político del Estado, muchas veces no permite que se avance con los tiempos establecidos en la agenda legislativa. Aún así, el periodo que de alguna manera estuvo liderado por el ex asambleísta Saquicela produjo una serie de leyes, muchas de ellas conocidas y en beneficio de los ecuatorianos, y el CAL, en su rol de ente previo y calificador de los proyectos de ley de los asambleístas, de alguna manera los iba aprobando, ni bien se iban presentando, no había dedicatoria para que hayan proyectos que no se califiquen, se cumplía con la ley, y los mismos se derivaban a las comisiones. Más bien en las comisiones, entonces es donde a veces por temas de agenda y sobre todo para juntar otras iniciativas legislativas, quizás se demoraban un poco los procesos, pero quedaron muchísimos proyectos de ley en la gaveta, si se puede decir, muchísimos procesos de fiscalización también en comisiones y a nivel del Pleno, en la Comisión de Fiscalización. Y yo me atrevo a decir que la instalación de la nueva Asamblea Nacional, que completará el periodo hasta mayo del 2025, va a tener una fuerza, sobre todo en la fiscalización a la actual gestión del gobierno, que al quedarse sin asamblea está haciendo también lo que quiere sin ningún tipo de control. Me refiero, por ejemplo, a lo que ha pasado con las Galápagos, es decir, la asamblea hubiera sido el espacio que hubiera pedido el contrato famoso con esta empresa de Delaware o este establecimiento, el fideicomiso, en el tema de las Islas Galápagos con Delaware, para que hayan explicaciones, haya un razonamiento y por supuesto ver si existe algún tipo de mal manejo o de responsabilidades políticas. Eso y una serie de cosas, como les digo, creo que van a marcar el inicio de la próxima agenda y por supuesto aquellos proyectos de ley. Yo estaba en la Comisión de Soberanía Alimentaria, se quedó en la gaveta también un proyecto respecto del banano, una actualización de la ley de banano. Había también procesos de fiscalización por el tema del maíz. El tema del arroz, por ejemplo, hubiera estado en la agenda de la Comisión de Soberanía. Y todo eso creo que de alguna manera hay que retomarlo, pero centrando los esfuerzos, más allá de que habrá ya un nuevo presidente de la República, en apoyar la gestión del Ejecutivo, siempre y cuando sea, por supuesto, leal con sus ciudadanos. Y no solo eso, fiscalizar a la saliente, porque es impensable que hayan funcionarios que crean que no van a responder ante el poder político porque temporalmente no hay asamblea. Yo creo que esa va a ser la agenda que se viene. Ok, perfecto, le agradecemos por esa intervención y el señor Celi hizo mención a algunos proyectos, leyes e iniciativas que se quedaron inconclusas en la Asamblea Nacional. Está el Código del Trabajo, el Código de la Salud, Niñez y Adolescencia, Desnutrición Infantil, la Ley de Gestión de Riesgos, la consulta prelegislativa. El licenciado Garzón también hizo referencia a las reformas al Código Penal, el sistema de justicia. Son temas interesantes que muchas veces la población pues desconoce, que se han quedado pendientes en esta Asamblea y que la nueva Asamblea que venga pues tendrá que tratarlos. Y frente a estos temas que usted mencionó, señor Celi, se quedaron
quedaron inconclusos. ¿Cuál es el análisis que pudieron hacer desde el Observatorio Legislativo? Quizá faltó debate, el conocimiento de los legisladores, también el tema de los plazos establecidos en las agendas. Ya se ha mencionado pues, que en este caso la coyuntura nacional tuvo mucho que ver. Pero frente a todo esto, también ¿qué identificaron y qué no debe hacer la nueva Asamblea Nacional para dejar inconclusos estos temas? Bueno, al respecto de las causas podríamos especular sobre algunas de ellas. Sin embargo, me parece que la más importante es la que mencionó el exasambleísta Torres, al respecto de que sí, la Asamblea Nacional y su pleno es un órgano eminentemente político y actúa en ese sentido. Sin embargo, me parece que hay dos alternativas que se podrían ejercitar con la próxima legislatura que podrían hacer dos cosas. Primero, reflejar un mayor nivel de cumplimiento de la agenda parlamentaria y en segundo lugar, sintonizar en mayor medida con la gente. Lo primero que se podría hacer es justamente en el proceso de elaboración de la nueva agenda parlamentaria, como se hizo alguna vez en la Asamblea Nacional, invitar a los representantes de los colectivos, de la academia, de la empresa privada, de los sectores sociales y demás, a que ellos también manifiesten cuáles son las prioridades y cuáles son esas necesidades en materia de legislación y también en materia de política pública. Recordemos que la Asamblea Nacional también puede fiscalizar la política pública y con esa base construir una agenda parlamentaria que esté un poco más en sintonía con la ciudadanía. Eso es lo primero que se podría hacer. Recordemos que la Ley Orgánica de la Función Legislativa también establece que la Asamblea Nacional, sus órganos y sus integrantes deben trabajar con base en un modelo de gestión denominado el Parlamento Abierto, que no es otra cosa que involucrar a la gente en esta dura tarea de legislar y fiscalizar. Y en segundo lugar, lo que se debe hacer es cumplir con la ley, cumplir con los plazos que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Por ejemplo, el Consejo de Administración Legislativa tiene un plazo de 60 días para calificar proyectos de ley y muchos de ellos no fueron calificados, se quedaron en el limbo, digamos. Entonces, estas pequeñas cosas, digamos, de incumplimiento de plazos a la final generan quizá que no haya la suficiente confianza y la seguridad jurídica también en el trabajo que hace la legislatura. Entonces, estas dos cosas, ¿no? Primero, participación ciudadana y segundo, cumplir con las leyes, dando el ejemplo desde el primer poder del Estado. Ok, perfecto. Continuamos en este panel y hace un momento el señor Torres hablaba de una fiscalización. En este caso también podría ser a la Asamblea Nacional saliente. Y frente a esto le consulto a la licenciada Garzón. ¿Cree que en este caso esta fiscalización que se podría hacer a la Asamblea Nacional saliente, a la Asamblea Nacional que se disolvió, podría también ayudar a determinar ciertos errores o falencias que se pudieron haber identificado durante ese proceso y no volverlos a cometer en una nueva asamblea, que es lo que la población pues en este caso señala? Respuestas, quiere proyectos, quiere que se centren en temas importantes para el país. Bien, repito y reitero el saludo también a Esteban. Hay que plantear varios escenarios. Primero, y lo que decíamos siempre en las intervenciones, y es que no basta únicamente con leyes. Es decir, no es que los problemas profundos del país se solucionan únicamente con leyes, porque si ese fuera el caso, con base en las leyes aprobadas en materia de seguridad, en este momento deberíamos haber reducido las cifras. Por lo tanto, hay que plantear desde allí también esa claridad. No basta únicamente con leyes cuando hay ausencia de voluntad y capacidad política para ejecutar lo propio desde el Ejecutivo. De allí que por supuesto que se pueden hacer ajustes y me parece que los propios procesos de control político, fundamentalmente el del juicio político, ha permitido entender y darnos cuenta de varios vacíos o temas que se pueden ajustar en la Ley Orgánica de la Función Legislativa o incluso pensar en un proceso mucho más amplio respecto a que, por ejemplo, un presidente interpelado no pueda disolver aquel órgano que lo está interpelando. Eso también debería ser, digamos, sobre la base de digamos, los poderes y cada uno de sus responsabilidades y cómo actuamos en ese sentido. De ahí que hay que actuar en función de los pendientes de la Asamblea Nacional también. Y en temas de fiscalización, más allá de lo del Ejecutivo, quedaron varios pendientes también por decisión política. Por ejemplo, temas de falencias en las unidades educativas, infraestructura dañada, deteriorada. Todo eso quedó pendiente en mesas como la de educación, por ejemplo. Y que la Comisión de Fiscalización haga su trabajo independientemente de los afectos o desafectos del presidente. Y digo porque la Comisión de Fiscalización fue utilizada para eso, para que el presidente de dicha mesa haga cualquier otro tipo de cosas o se atribuya una calidad moral
que incluso le significó varios impases y varios momentos violentos con otros legisladores provocados por él. Es decir, también tenemos que reconocer esos escenarios y la necesidad de madurez política de quienes asuman comisiones tan delicadas como importantes, lo propio con régimen económico, por ejemplo. Es decir, vienen varios retos, pero sí debe quedarle claro a la ciudadanía que no basta únicamente con leyes para atender aquello otro que es urgente. ¿Es un paso o un primer paso? Por supuesto. Es una hoja de ruta o una forma de marcar la cancha, pero no basta únicamente con eso cuando hay problemas que no solo son profundos, sino sostenidos y requieren entonces una atención de la misma forma sostenida, política pública, presupuestos y, por supuesto, el rol de todas las funciones del Estado comprometidas en ese tema. Frente a lo que señala la licenciada Garzón de la ausencia de voluntad política, también estuvimos en un proceso en donde mucho se hablaba de esa relación que tenía el legislativo con el ejecutivo. La población pues señalaba que deberían de eliminarse este tipo de conflictos y trabajar de la mano por el bien del país. Señor Torres, frente a este tema de la relación que debe tener un legislativo con un ejecutivo, ¿cómo cree que debería estar conformada también ese camino con las nuevas autoridades que vienen, tanto presidenciales y los asambleístas? Bueno, por suerte el país va a tener un nuevo gobierno, que fue el gran causante de la crisis política. Quizás también una nueva asamblea con malos elementos que sin duda ya no estarán en esta asamblea, pero tiene que haber sinergia y complemento en aquellos temas positivos para el país. Pero cuando la conformación política también es diversa, uno tiene que entender que ese es el mandato democrático de los ecuatorianos. Y usted habrá visto que en las mayores democracias del mundo, en las más robustas, hay siempre, por supuesto, una relación complicada entre el legislativo y el ejecutivo. Cuando los demócratas tenían el control de alguna de las cámaras y el presidente era Trump, la relación entre los dos poderes no era buena. Cuando los republicanos también tienen el control del Senado, la relación con el presidente Biden no es la mejor, más allá de que a veces hay acuerdos maduros, y uno hubo recién hace poco por el techo de la deuda de los Estados Unidos. En tal virtud, vamos a ver cómo se configura el escenario político en los próximos meses, qué gobierno llega ya, qué plan de gobierno tiene para esos 18 meses y en qué se puede complementar positivamente desde la Asamblea Nacional. Este gobierno realmente se ha quejado de que no podía gobernar. Primero eran los poderes, luego fue la Asamblea, ahora es la Corte Constitucional la que nos... Lo cierto es que jamás estuvieron preparados para gobernar porque la presidencia de la República es un Ferrari. Pero si usted no sabe manejar un Ferrari, no sabe cambiar la marcha, no sabe frenar sin que el auto le dé 3 vueltas, evidentemente no va a poder moverse ni para atrás ni para adelante. Entonces, ese tipo de excusas creo que se tienen que terminar en la política ecuatoriana. Y como le digo, más allá de los procesos que tienen que avanzar en la Asamblea, muchas leyes, procesos de fiscalización, ayudar en todo aquello que sea un objetivo nacional, especialmente en el tema de seguridad, que es el gran problema que tenemos ahora, y en el tema de la economía, ¿no? ¿Qué se puede contribuir? Porque como bien dice Gisela, no sirve de nada la mejor ley sin presupuesto. Y vean ustedes lo que nos pasó, ley del uso legítimo y progresivo de la fuerza, se aprobó en la Asamblea, pero si el gobierno no le da la gana de entregar un chaleco, una nueva patrulla o una nueva arma, no sirve absolutamente de nada. Por eso es importante tener sinergia política, incluso con el contrario, con el que está en la otra orilla ideológica, pero con respeto y con mínimos objetivos nacionales. Y sobre todo, cumpliendo la palabra, porque nadie hace política con aquel que no tiene valor en su palabra. Yo creo que esa es la forma de avanzar y de ser maduros en un momento que será complicado para el país, pero de muchas oportunidades. Yo creo que un nuevo gobierno y una nueva asamblea, si hacen bien las cosas, pueden cambiar el rumbo en tan solo 18 meses y, por supuesto, quizás tener un nuevo escenario económico, social y político el 2025. Perfecto, le agradecemos al doctor Torres por esta intervención y ahora comentarles a nuestros panelistas y a las personas que nos ven y nos escuchan a través de la señal de los medios comunitarios de Corape, que en estos momentos vamos a presentar algunos testimonios ciudadanos que hemos recogido y vamos a escuchar lo que opina la población acerca de los temas pendientes que dejó la Asamblea Nacional y también del trabajo realizado por la Asamblea Nacional, así que en estos momentos vamos a escucharlos. Estos temas que dejó pendientes la Asamblea Nacional disuelta. Hola, buenas. Yo creo que uno de los problemas centrales es el tema de la ley tributaria, ¿no? La ley tributaria supuso, el cambio de la ley tributaria en el Ecuador supuso una afectación terrible para la clase media de este país
y en especial para los funcionarios y funcionarias públicas. Yo creo que este es un tema gravísimo que no se ha logrado resolver, un tema en el que tienen implicaciones todos los actores políticos de este país, todos colaboraron en aprobar esta ley tributaria y que, bueno, ya digo, a los funcionarios, yo soy funcionario, nos ha afectado profundamente. En realidad fueron varios, pero en los que yo más pienso creo que es la seguridad, o sea, es tenaz como, bueno, yo soy estudiante de la Universidad Central y hemos visto demasiados casos, incluso dentro de la propia universidad, que nunca han sido resueltos. De hecho, nosotros tenemos que salir muchas veces a luchas pacíficas, por así decirlo, y hemos sido escuchados, pero gracias a ese gran esfuerzo que hemos hecho varios estudiantes, entonces no ha sido simple. Sin embargo, es como que nos sentimos poco satisfechos. Siendo sincero, no nos supieron informar a nosotros como los ciudadanos y la verdad no estuve tan al pendiente de eso. ¿Crees que quizás deben de mejorar su comunicación y transparentar en este caso las normas, leyes y todos los temas que aprueben? La verdad sí, yo creo que deberían mejorar la comunicación porque en sí eso es lo más esencial, porque al momento de comunicarnos algo estamos más enterados de lo que pasa en nuestro país, en nuestro territorio, la verdad. Bueno, en los temas más importantes que es aquí en la Amazonía sería la ley de la minería, porque de hecho aquí en la Amazonía es donde nace el petróleo, se va el petróleo allá en donde está ese trabajo. Yo creo que la Asamblea debería trabajar en los temas más, que sería más referente a la Amazonía también, porque de aquí nace lo que es el petróleo. ¿Y cómo calificas tú en este caso la información que da a conocer la Asamblea Nacional? ¿Crees que la Asamblea ha sido eficiente en dar a conocer a la población que está trabajando en algún tema en específico? Bueno, yo como estudiante de aquí de la Universidad Estatal Amazónica tuvimos una gira a la Asamblea en donde que nos adentramos a los medios de comunicación, pero nos explicaban todo, pero el asunto es de que nos decían que sacan información, pero yo no la veo. La verdad yo no la veo como amazónica que soy, no tengo conocimiento de cuál es el trabajo de la Asamblea. Perfecto, ahí estábamos escuchando algunos testimonios ciudadanos, si bien son pocos, es importante también recoger esta opinión de lo que tiene la ciudadanía que decir acerca del trabajo de la Asamblea Nacional disuelta, y en estos momentos le vamos a pedir a nuestros panelistas que han visto y escuchado los videos que nos den una breve opinión acerca de estos testimonios que hemos escuchado, y empezamos con el señor Roger Selle. Bueno, es una muestra de que la gente comprende las necesidades en materia legislativa. En ocasiones solemos pensar que quizá la ciudadanía está bastante desconectada de lo que hace la Asamblea Nacional. Y contrario, la ciudadanía necesita más información, más comunicación y sobre todo que ésta sea amigable con la gente. Los procesos parlamentarios son amplios, son complejos, son veloces, y en esa línea pues es todo un reto para la próxima legislatura el lograr establecer estrategias de comunicación que permitan a la gente enterarse. Y esto sin duda alguna va a generar mayor confianza de la ciudadanía en el trabajo que hace la Asamblea, y así también la Asamblea Nacional podrá recibir aportes de los ciudadanos, de la academia, del sector privado, para mejorar sus procesos legislativos. Entonces, la reflexión es involucrar a la ciudadanía porque arroja beneficios. El modelo de parlamento abierto, insisto, ya ha sido aprobado en varios países como Chile, como Argentina, como Colombia, y genera mejoras significativas en dos aspectos. El primero es, sin duda alguna, la confianza y la credibilidad y la aprobación y la percepción ciudadana que puede tener la ciudadanía al respecto del trabajo de la Asamblea. Sin querer ahondar en este tema que ya lo hemos visto en innumerables ocasiones, sí, la Asamblea Nacional en materia de percepción ciudadana tenía un rendimiento bastante bajo. Y si contrastamos con el trabajo que hizo la Asamblea Nacional, más de 46 leyes aprobadas, una más relevante que otra, pues quizá la percepción ciudadana termina siendo injusta para el gran trabajo que pudo haber hecho la Asamblea Nacional en materia de aprobación de leyes. Obviamente esto fue opacado por escándalos, por casos de corrupción y demás, y por los dimes y diretes de la política, y lo que se reflejó más bien fue una Asamblea Nacional que no conectó con la gente. Entonces, sin duda alguna, los criterios de las personas, de escuchar a la gente y sobre todo lograr involucrarlas en el trabajo legislativo y de fiscalización, pues va a ser importante y va a traer beneficios para la función legislativa. Perfecto, le agradecemos por esa reflexión y ahora también le pedimos a la ex legisladora Gisela Garzón que nos dé su opinión acerca de estos testimonios que hemos escuchado.
Yo fui parte del legislativo como funcionaria, de aquel legislativo que culminó su ejercicio con una aprobación superior al 40%, y entonces puedo decir además que no solo hubo fallas de comunicación, sino también de cercanía y de activación real de las casas legislativas. Y eso pasa, entre otras cosas, por una planificación que requiere hacerse prácticamente desde el arranque del periodo en cuestión. Las casas legislativas son el pleno, son el palacio, son la función dentro de cada una de las provincias y tienen una relación directa con participación ciudadana de la misma institución y la posibilidad de llegar a diferentes sectores. Allí el ejercicio, por ejemplo, de las consultas prelegislativas da un primer momento, y la que venía, que tenía que ver con la ley de comunas, permitiría entonces que las casas legislativas vuelvan a tomar aquella actividad que siempre deben tener. No es únicamente el espacio para que los legisladores de las provincias lleguen y tengan su espacio para reunirse, su oficina, sino además de esto, que se vuelvan un vínculo con los diferentes sectores, que haya un mapeo de actores y que puedan ser parte también de la construcción de cada uno de los proyectos de ley. Y en ese sentido también la nueva legislatura tendrá que ponerle un énfasis a esa actividad puntual. Tienen la posibilidad de llegar a cada territorio, mejorar, por supuesto, los canales de comunicación, facilitar o ampliar en este sentido no solo las redes sociales, sino también la posibilidad de tener un canal a nivel nacional, una radio, que requerían además un mejoramiento en la infraestructura, para lo cual lamentablemente Finanzas no tenía la voluntad de dar los recursos. Y digo, también es una posibilidad de ir llegando a nuevos sectores, pero por supuesto hay que hacer un mea culpa no solo desde lo institucional, sino incluso quizás desde nuestra propia comunicación como legisladores y legisladoras, que puede ser mucho más cercana a cada uno de los o las beneficiarias de algún proyecto de ley. Pero en efecto, hubo una producción legislativa importante y allí yo puedo entrar a quizás hacer otro análisis respecto al rol que juegan ciertos medios para golpear a la institución. Lo que pasó al día siguiente de la disolución, el primer titular era cuánto se le ahorraba al Estado, entre comillas, la Asamblea Nacional, pero esos recursos, si fuera el caso, o si fuera un ahorro real, no se traducen en bienestar para la gente. Es decir, se creó un frame alrededor de a quién culparle de todos los males, siempre que el presidente quede limpio de esas culpas. Cuando, digamos, eso iba más allá de una diferencias entre funciones, sino fundamentalmente la incompetencia del presidente. Entonces, digo, hay que verlo también desde esa perspectiva, pero ampliar la llegada de la Asamblea Nacional desde su propia estructura siempre va a ser positivo para que la gente participe mucho más. Ok, perfecto, le agradecemos por esas reflexiones, son muy interesantes, y también usted dio esa óptica desde comunicadora, que también es acerca del rol de los medios de comunicación para informar acerca del trabajo legislativo. Y ahora le vamos a preguntar al doctor Esteban Bernal también que nos dé su apreciación, y Esteban Torres, que nos dé su apreciación. Sí, mil disculpas. El señor Esteban Torres, que nos dé su apreciación acerca de estos testimonios que hemos escuchado, por favor. Bueno, errores los tienen todas las instituciones, evidentemente. No decir que existen errores sería una locura. Es difícil, sin embargo, la comunicación política de la Asamblea Nacional. Creo que se lo pudo haber hecho de mejor manera. Muchas personas, por ejemplo, no sabían que se aprobaron 22 leyes, no en el periodo de Yori y Saquicela, solo en el de Saquicela. 22 leyes, más de 9 leyes en materia de seguridad se le entregaron al gobierno. Su ley fallida de inversiones, que luego se transformó en la ley audiovisual, fue aprobada. Es decir, sí creo que hubo, digamos, un framing político desde la comunicación en la Asamblea. El esfuerzo aislado de cada asambleísta quizás no es suficiente. Sí se instaló este discurso del bloqueo, de no me aprueban las cosas, de soy una víctima, cuando en la práctica así funciona la política, y los buenos políticos son buenos políticos con malas leyes, con malas asambleas, y los malos políticos son malos con lo que hay también. Entonces yo creo que, como le digo, esta nueva asamblea que se instalará, y otra cosa que no me quiero olvidar, también se va a fiscalizar con muchísima fuerza el proceso de muerte cruzada. ¿Qué pasó para esa muerte cruzada? ¿Qué pasó previamente para la muerte cruzada? A todas las autoridades que están hoy en el gobierno, y no solo eso, el irrespeto a muchos funcionarios en la Asamblea Nacional, a personas que estuvieron en situación de vulnerabilidad, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, a las que le trataron como a perros, incluyendo a los propios asambleístas, ¿no? A los que no nos dejaron ni siquiera ingresar a las oficinas a retirar las cosas. Yo creo que todo eso se tendrá que fiscalizar, que haya verdad para los ecuatorianos, y a su vez, como le digo, con un nuevo gobierno y una nueva asamblea, resolver los problemas que en ese momento estén latentes, que no dejan de ser los mismos que tenemos ahora, empezando por el tema de la inseguridad.
Perfecto, le agradecemos por esa intervención al doctor Esteban Torres. Y ya mencionaba un punto interesante y es esta fiscalización que ha señalado se debería de hacer del proceso de muerte cruzada. En estos momentos nos vamos a una pausa, pero al regresar vamos a ver si ampliamos un poco más este proceso de fiscalización. ¿Se podría hacer, no se podría hacer? Y también el rol que van a tener los nuevos legisladores frente a este tema. Nos vamos a una pausa y ya regresamos aquí en los medios comunitarios que hacemos Corape. Inicio de espacio publicitario. Generalmente, el impacto de las inundaciones en zonas pobladas provocan pérdidas y afectaciones. Pero, ¿qué podemos hacer en estos casos? Tener lista tu mochila de emergencia y botiquín de primeros auxilios básicos. Prepara tu plan familiar de evacuación y puntos de encuentro. Considera personas o mascotas que requieran tu apoyo en caso de evacuación. No cruces puentes, ríos, quebradas o lugares inundados. Y recuerda que ante una emergencia puedes llamar al 911. Tu seguridad y la de tu familia también depende de ti. De espacio publicitario. Estamos de regreso aquí en los medios comunitarios que hacemos Corape, gracias a las radios comunitarias afiliadas a la red que se enlazan a nuestra señal y que nos permiten llegar a la costa, sierra, Amazonía y Galápagos, a esos rincones donde muchas veces no se llega, y con los medios comunitarios lo hacemos para conocer de estos temas de importancia, estos temas como la Asamblea Nacional. Y vamos de inmediato a continuar con esta ronda de preguntas y avanzamos con el señor Roger Celi. En este caso, el señor Torres hablaba acerca de un proceso de fiscalización a la muerte cruzada, ver todo este mecanismo y todo este escenario que se dio en el país con el cual se disolvió la Asamblea Nacional y se adelantaron las elecciones. ¿Es posible continuar, es posible hacer este proceso de fiscalización también en la nueva Asamblea Nacional? Por favor, cuéntenos. Bueno, la Asamblea Nacional no está impedida de ejercitar un proceso de fiscalización a las actuaciones de anteriores gobiernos. Sin embargo, hay que considerar que si se quiere fiscalizar, por ejemplo, a un ministro de Estado, si este ya ha salido del cargo, debe hacerse dentro del primer año, por ejemplo, ¿no? No existe una regulación específica al respecto de la fiscalización que se podría hacer al presidente o vicepresidente de la República, pero recordemos que hay un antecedente, ¿no?, con el ex vicepresidente Jorge Glass, en donde por ya no estar en el cargo y por no existir una normativa específica en la materia, pues no se pudo seguir un proceso de enjuiciamiento político. Entonces es algo que deberán analizar los legisladores. Sin embargo, consideramos que más allá de este proceso de fiscalización, lo que se debería también plantear es un proceso de reforma a dos cosas. En primer lugar, al proceso de enjuiciamiento político al presidente de la República. Este proceso de fiscalización al primer mandatario, pues, tuvo algunas complicaciones en materia de procedimiento parlamentario que deberían ser revisadas y quizá plantear reformas en ese sentido a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Y por qué no pensar también en reformas o enmiendas a la Constitución de la República del Ecuador en materia de control político, ¿no? Suena gracioso que quizá un presidente nunca podría ser destituido porque podría activar en cualquier momento la muerte cruzada, ¿no? Entonces, hay una reflexión, hay un debate que se debe hacer en torno a esto, y sin duda será responsabilidad de los legisladores plantear debates y posibles reformas en materia de control político tan necesarias en el país. Perfecto, interesante conocer esa aclaración acerca de este tema y avanzamos en este diálogo con la ex legisladora Gisela Garzón. Y en este caso, la Asamblea Nacional saliente también llevó a cabo muchos procesos de fiscalización y control político. En este caso, consultarle cuáles son esos procesos de fiscalización y control políticos que quedaron pendientes y que usted cree también son necesarios que los nuevos asambleístas en estos 18 meses le den el seguimiento. Primero hay que evaluar y ver de cerca aquella burla, por llamarlo de alguna forma, que pretende llevar adelante, por ejemplo, el exministro Patricio Carrillo, haciendo de la vista gorda de una decisión del legislativo de su censura. Me parece que independientemente de los criterios que tenga, alguien que aspira a ser legislador no puede ser el primero en violentar la ley. Y en ese sentido, los procesos de fiscalización tienen un trasfondo, un proceso de trabajo y una serie de investigaciones adicionales que nos dan un resultado. Y en ese sentido, por ejemplo, aquellos procesos que tienen que ver con exfuncionarios del gobierno tienen que ser respetados porque tuvieron un trabajo previo de investigación y demás. Luego, procesos pendientes, por supuesto, respecto a infraestructura deteriorada, respecto a unidades educativas inconclusas, abandonadas, que estaban listas y ahora están obsoletas.
que son también cosas que tienen que ver con los derechos de la gente, derecho a la educación, lo propio con infraestructura de hospitales y centros de salud que también están pendientes y que han sido, digamos, varios procesos que hemos abierto o que abrimos en su momento ex legisladores y legisladoras en esa materia, siempre precautelando también, por supuesto, la garantía del cumplimiento de esos derechos. No se trataba de enjuiciar políticamente a un funcionario por cualquier cosa. Digo, eso también debe quedar claro. Se trataba de aquellos funcionarios que, a pesar de tener la posibilidad de hacer bien su trabajo, decidieron no hacerlo. Y en ese sentido, la herramienta de control político juega entonces un rol fundamental. No es que al presidente se le lleva a juicio político porque los asambleístas así lo decidimos unilateralmente y nos inventamos causas, no. El causante y el propio responsable de esta red de corrupción y de todo lo que significó la investigación es el propio presidente. Y entonces también debe sentarse un precedente. La fiscalización, o al menos desde quienes llevamos adelante procesos de fiscalización con responsabilidad, no son para llegar a un acuerdo, para buscar un acercamiento. Son para que la ciudadanía conozca la verdad detrás de aquellos casos que pueden afectar las arcas fiscales o que pueden afectar sus derechos. Y en ese sentido, fortalecer también este tema es importante porque hay que levantar el país de la crisis en la que se encuentra y eso requiere que todas las funciones del Estado tengamos claras cuáles son nuestras prioridades y avanzar en ese sentido. Ok, perfecto, le agradecemos por esa intervención y ahora avanzamos con el doctor Esteban Torres. El señor Celi hacía mención a que fueron 46 las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, que este trabajo fue en ocasiones opacado por algunos de los escándalos. También se habló de la importancia de una asamblea que conecte con la gente. Frente a este tema, señor Torres, por favor, ¿cuáles son esos retos de esa nueva Asamblea Nacional? Vea, sin duda estoy de acuerdo con esos retos y con esas críticas. Yo creo que a veces se maneja mal la agenda legislativa en el sentido de que hay homenajes justos, incluso el propio del bizcocho. Si usted hubiera visto la cara de las viejitas que elaboran el bizcocho en la provincia de Imbabura, hubiera entendido el significado de ese honor de ser premiadas en la Asamblea Nacional. Sin embargo, creo que se maneja muchas veces mal el timing. Entonces, cuando la discusión nacional está girando alrededor de un problema puntual, de algo específico, ese tipo de homenajes, ese tipo de cosas sí desentonan y le hacen ver muy mal a la legislatura y desconectada de las reales necesidades de los ecuatorianos. O lo otro, si alguien quiere premiar, por ejemplo, al participante de su provincia que le fue muy bien en el programa Yo Me Llamo, tranquilamente que pida una condecoración y que lo haga en un evento privado en su provincia, pero que el pleno de la asamblea tenga que hacer esa condecoración con un respectivo show y canto, no tiene realmente mucho sentido. Entonces, estoy de acuerdo con eso. La agenda legislativa tiene que avanzar, hay la coyuntura de siempre en la política, pero sí hay que cuidar ese tipo de formas, ese tipo de cosas que desdibujan una labor legislativa que realmente se opaca por ese tipo de cosas. El número de leyes aprobadas es buenas y de esas muchas son buenas, ¿no? También se aprueban leyes que no sirven para nada, pero muchas de esas leyes son muy buenas, son útiles para los ecuatorianos. Me acuerdo de la ley de economía violeta, una serie de reformas laborales importantes para los jóvenes, todas las leyes que ya mencionamos de seguridad, pero la falta de comunicación, la coyuntura equivocada y el mal manejo de la agenda sin duda opaca cualquier aspecto positivo de la legislatura. Perfecto, señor Torres, le agradecemos por esa respuesta. Y frente a este proceso de la conformación de la nueva Asamblea Nacional, los tiempos son cortos, y no solamente los tiempos de elección, sino también los tiempos en el que estarán las nuevas autoridades. Son cerca de 18 meses que tendrán los nuevos asambleístas, y dentro de esto se nos viene a la memoria, a la colación en este caso, si es que va a ser un tiempo suficiente para trazar un camino que no solamente toque estos temas que ya hemos mencionado aquí en Ágora Democrática, sino también esos temas por los que la población pide sean tratados en la Asamblea Nacional, porque si bien es cierto, vienen nuevos asambleístas, 18 meses, pero luego va a haber otro proceso de elección y van a venir nuevos asambleístas más. Señor Celi, frente a esto, ¿cuál es el reto también? Bueno, yo creo que más allá de lo que ya hemos referido al respecto de las prioridades, de las necesidades ciudadanas y demás, un reto bien importante para esta legislatura va a ser el sentarse a conversar y ponerse de acuerdo. En generar lo que se suele llamar gobernabilidad, tanto en la relación que se va a tener con el próximo ejecutivo, cuanto dentro de las propias bancadas. Recordemos que hubo muchas bancadas que se separaron, que se dividieron, que hubo fisuras, lo cual podría ser relativamente normal en un cuerpo parlamentario, pero que termina afectando
las decisiones, la cohesión y el consenso dentro de la propia Asamblea Nacional. Nosotros vimos que esta Asamblea Nacional registró más de 24 casos de transfugismo político, lo que se conoce comúnmente como camisetazo, y eso sin duda alguna genera una suerte de mayoría móvil al momento de tomar decisiones en el Parlamento, y me parece que en esa línea hay que pensar, hay que evaluar. Creo que las bancadas tienen una herramienta muy importante en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que va mucho más allá de lo que se conoce comúnmente como bancada, que es un bloque parlamentario. La ley establece que incluso las bancadas pueden aliarse, pueden juntarse para generar bloques más grandes que permitan, por ejemplo, hacer dos cosas. En primer lugar, presentar proyectos de ley en conjunto, presentar proyectos de ley con distintas perspectivas. En esa línea, solo me permito dar un dato, esta Asamblea Nacional presentó más de 600 proyectos de ley, apenas del 10% llegaron al Pleno y fueron aprobados, y apenas del 5% se convirtió en ley de la República. Quizá hace falta reflexionar al respecto de si un gran número de proyectos de ley significa una mejor asamblea, o si significa una mejor asamblea el ponerse de acuerdo y el presentar proyectos de ley en conjunto, como bancada, como bloque parlamentario, para que estos se tramiten y lleguen a buen puerto, por poner en un término. Y en segundo lugar, pues es necesario que la Asamblea Nacional y los próximos legisladores traten de cuidar sus líneas en el sentido de depurar a tiempo a posibles malos elementos, como ya han señalado, que podrían estar incurriendo en presuntos casos de corrupción y faltas a la ética parlamentaria al interior del Parlamento, ¿no? Entonces el reto, yo creo que para resumir, es, y usar una palabra de resumen, es responsabilidad. Responsabilidad con el trabajo legislativo de los legisladores, de sus bancadas, de sus bloques parlamentarios, que sin duda alguna van a generar un bienestar a nivel general en el cuerpo colegiado parlamentario, en este caso el primer poder del Estado. Ok, perfecto, le agradecemos por esa intervención y ahora avanzamos en este diálogo con la ex legisladora Gisela Garzón. En este caso el señor Celi hacía referencia al transfugismo político y ese también fue un tema que se tocó mucho por parte de la población cuando valoraban el trabajo de la Asamblea Nacional. También se hablaba de los escándalos, de estos dimes y diretes entre el Legislativo y el Ejecutivo, y eso también generó que la población deje de confiar en el trabajo de la Asamblea Nacional. Frente a este reto de generar más confianza, de lo que usted también hacía mención, de llevar el trabajo de la Asamblea Nacional a esos pequeños espacios y no solamente centrarlo en un solo espacio, ¿cuáles son esos retos usted como ex legisladora? Además, me parece que estos camisetazos o esto que se ha hablado en este momento tiene que verse con perspectiva desde la campaña política, desde el proceso eleccionario, porque para hacer campaña nosotros recibimos, con base en la estructura del partido al que nos debemos y demás, el partido recibe recursos públicos, es decir, hacemos campaña también con ese otro respaldo. Y llegamos sabiendo, o al menos pasa con mi movimiento, llegamos sabiendo qué defendemos, qué planteamos y con base en qué estamos trabajando en todo este tiempo desde el legislativo. Así es que también debería poderse considerar como una falta, incluso con una sanción de destitución, si fuera el caso, quizás en términos legales puede llegar a ser un exceso, pero me parece que llegamos haciendo una campaña política a un cargo político con el respaldo también del dinero, que si bien no lo recibimos nosotros en nuestras manos, respalda la campaña desde la estructura del Consejo Nacional Electoral. Es decir, no es que hemos llegado y por nuestra voluntad resulta que ya nos incomodó aquello que en la campaña defendimos. Hay que ser bastante consecuentes en ese sentido. Y también, por supuesto, un llamado de atención, si cabe, o la necesidad de fortalecer los procesos de formación política y capacitaciones a la interna de las organizaciones. Eso también es fundamental. No es que llegamos a no hacer nada, llegamos y tenemos un rol, asumimos una postura, defendemos un postulado, trabajamos de manera orgánica, buscamos la forma de alcanzar consensos y para todo eso, que no es precisamente se nace sabiendo, también requieren los partidos políticos hacer un mea culpa, aquellos que por supuesto no lo tengan, de formación política y esa ausencia de capacitación para quienes desde el ejercicio de lo público, en este caso desde la
Asamblea Nacional puedan llevar adelante un rol adecuado, un rol favorable. No se trata únicamente de llegar y decir yo asambleísta, ¿no? Se trata de llegar y decir yo asambleísta con un rol, con una responsabilidad, con base en un proyecto político, con líneas programáticas que ese proyecto político defiende. Y por supuesto allí también que esta crisis de representación que pueden llegar a tener los partidos se saque desde la formación política, que si bien tomará más tiempo, va a tener mejores resultados con una clase política que, entre otras cosas, no se diga apolítica, desde un cargo profundamente político como el de la Asamblea Nacional, que lamentablemente pasó en más de una ocasión. Yo no soy político, pero me parece mal esto, o yo sí soy político, pero no comulgo con el de acá. Es decir, desnaturalizar el ejercicio mismo de un cargo político tiene como consecuencia aquello otro que es también esta ausencia de parte de la estructura política de los partidos y movimientos. Ahí yo puedo hablar un poco del mío. En esta última elección seccional, el requisito de todos y todas los candidatos fue pasar un proceso de formación política sostenido al menos de 6 meses, es decir, ir perfilándose para lo que significa administrar lo público, y por supuesto en la asamblea no es menos necesario, sino al contrario, mucho más cuando hay momentos de crisis como los que estamos viviendo. Ok, perfecto, le agradecemos por esa intervención y ya estamos terminando estas rondas de preguntas, casi terminando para pasar a las conclusiones y avanzamos con el señor Torres. Ya hemos hablado acerca de esos temas pendientes que dejó la Asamblea Nacional, de cuáles son esos retos principales que debe hacer la Asamblea Nacional que venga y que va a estar durante estos 18 meses de gestión. También hemos hablado acerca de la importancia de que se den a conocer estos trabajos de la Asamblea Nacional en comunidades y en sectores donde muchas veces no llega la información. Ya en la parte final, ¿cuál es ese panorama que usted analiza frente a esta elección de nuevas autoridades, de este nuevo presidente y la relación que van a tener que tener ambos poderes? Bueno, yo veo la posibilidad de tener también una asamblea diversa, es decir, veo difícil la hegemonía de un solo partido, movimiento, con el número mágico de 70 votos. Habrá que ver ya cómo avanza la elección, pero hasta el momento se ve que vamos a tener un panorama similar al anterior. Muchos de los ex legisladores quizás regresen, otros no regresen. De hecho, entiendo que de los 137, un aproximado de 67 se han presentado a la reelección. ¿Qué es lo que yo espero? ¿O qué es lo que uno espera cuando está en la asamblea? Un debate profundo de ideas. Mire usted, yo tenía una excelente relación en lo personal con el ex asambleísta de UNES y representante del Partido Comunista en la Asamblea Nacional, siendo yo anticomunista, pero había una relación de cordialidad en lo personal y por supuesto discrepancia en lo político. Yo entiendo así a la política. Lo que yo no entiendo es esta gente que no sabe lo que va a hacer, que va a calentar el puesto, que no habla sino lo que le escribe el asesor, que en coyunturas como la del juicio político va y vende el voto. Y no solo va y vende el voto, vea lo que está pasando en mi provincia, en Tungurahua, en donde estoy estos momentos haciendo la campaña electoral. Un legislador vendió su voto al gobierno en el juicio político a cambio de salvarlo, y entre algunas de las cosas que les dieron en el combo y en el paquete fue la gobernación de la provincia de Tungurahua. Este gobierno acaba de cambiar nuevamente al gobernador, volverle a entregar a una persona de Creo, y la gente en Ambato y en Tungurahua tiene una molestia muy fuerte. Se siente tomada el pelo, se siente que eso no es serio con la provincia, lo siente como una falta de respeto, y eso es producto, como le digo, de esa política legislativa en donde algunos entienden la representación como la oportunidad para hacer plata o para pedir cargos a cambio de votaciones. Quizás la bancada más afectada fue precisamente la que yo coordinaba en la asamblea. 4 legisladores en esta coyuntura de juicio político se vendieron al gobierno. Pero vea usted cómo es la vida también, ¿no? Esos 4 legisladores que querían ser candidatos no han avanzado ni siquiera a estar en una papeleta, porque el traidor huele mal a donde vaya. Así que yo esperaría no ver eso en la próxima asamblea, esperaría ver mejores cuadros, personas que sean de derecha, de izquierda, lo que usted quiera, pero que sean serias, que cumplan la palabra, que discutan ideas, que no vendan el voto y que sobre todo no le falten al respeto a la voluntad popular que temporalmente se recibe en una votación electoral. Hay que ser serios con eso. Yo espero eso en la próxima asamblea.
Ok, perfecto. Y estamos culminando casi Ágora Democrática. Y antes de eso les vamos a pedir a nuestros 3 invitados que nos ayuden con una conclusión de 1 minuto. Pero en este caso quiero que esta conclusión esté enfocada al tema de transparentar la información. ¿Por qué? Porque en estos testimonios que nosotros hemos recogido y que les presentamos a ustedes, pues 2 de los jóvenes hablaban de este tema, de transparentar la información, de que desconocían muchas veces la información que da a conocer la Asamblea Nacional. Y creo que también es importante este tema, sobre todo para la nueva juventud que está tan cerca de la información, está con una computadora, está en un teléfono y muchas veces no puede acceder a estos temas. Entonces, que su conclusión esté enfocada, por favor, en este tema y empezamos con el señor Roger Celi. Muchísimas gracias por la oportunidad, estimada Elba. Bueno, la conclusión es con base en datos. A nosotros pues, nos parece importante hablar con bases sólidas al respecto de lo que pasa en la Asamblea Nacional. Y hay que decir, la Asamblea ha avanzado muchísimo en materia de transparencia legislativa. Hoy en día tiene nuevos retos con la aprobación de esta propia Asamblea de la nueva Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y en ese sentido, arrancamos con un indicador del 50% de la información de la Asamblea Nacional que es transparente, el otro 50% es opaco. Y ahí la invitación a los legisladores a cumplir con la normativa. Por ejemplo, el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional es el órgano más opaco de la función legislativa. Muy poco se conoce el trabajo de este órgano de la Asamblea Nacional. La transparencia no hace otra cosa que generar un mayor análisis y tener mejor información, mayor objetividad al respecto de lo que podrían hacer incluso los periodistas al respecto del trabajo que hace la Asamblea Nacional. La reflexión es mayor transparencia, mayor involucramiento, mayor participación ciudadana, levantar los estándares de ética y probidad en la gestión de los legisladores y sin duda alguna rendir cuentas. Me parece que este también es un ejercicio de rendición de cuentas importante en donde se le dice a la ciudadanía lo que ha pasado y lo que se propone, ¿no? Esa es mi reflexión de parte del Observatorio Legislativo como representante de la sociedad civil en esta materia. Gracias. Perfecto, le agradecemos y ahora avanzamos con la ex legisladora Gisela Garzón. 1 minuto, por favor. Gracias por la invitación y nada más voy a retomar un poco unas últimas palabras que di en mi última intervención en el pleno a propósito del juicio político, que la ciudadanía pide nuevas caras. Y aquí estamos, nuevas caras, mujeres, jóvenes, hombres, diversidades, que estamos asumiendo nuevamente posibilidades de estar en un espacio político con el fin de servir. A veces se cree que estamos ahí únicamente porque es un espacio de representación o porque nos da cierta estabilidad y no, más bien es la posibilidad de servir. Eso es el servicio público, al menos así lo entiendo yo y en ese sentido es importante entonces que también se evalúe desde la ciudadanía aquello que pudimos aportar desde la Asamblea Nacional para que el momento de decidir se vea también que existen o existimos funcionarios o exfuncionarios que hicimos nuestro trabajo y que lo cumplimos a cabalidad. Eso nada más y agradecer el espacio y siempre un gusto. Perfecto, le agradecemos a usted y ahora también le pedimos al doctor Esteban Torres que nos ayude con su conclusión en 1 minuto. Bueno, mi mensaje final sin duda es dirigido a los jóvenes, a aquellos que les gusta la política pero la ven lejana, a hacer el esfuerzo de, en esta elección sobre todo, elegir a buenas personas, a personas que sepan, evalúen ustedes los perfiles, pregúntense qué pueden hacer esas personas en 18 meses, cómo han actuado en su vida, son firmes, tienen miedo o no a pelear, a defender lo que creen, son honestos o son corruptos, y hacerles preguntas de rigor básicas, porque mi temor es ese, que a la asamblea lleguen personas que vayan a experimentar y nuevamente tengamos 18 meses de lentitud, quizás motivada porque algunos están aprendiendo qué hacer. Pregúntele a su candidato para esta elección con cuántas firmas se presenta un proyecto de ley, cuál es el trámite para que un proyecto de ley llegue a votación final en el Pleno, qué significa la fiscalización a un ministro, qué pasa si los ministros no responden, no actúan, porque un candidato aquí en la provincia de Tungurahua ha comenzado a decir en su campaña electoral que él va a conseguir obras para la provincia y que su plan es visitar uno por uno los despachos de los ministros, como que así funcionaran las cosas, ¿no? Yo creo que algunos confunden realmente lo que se puede hacer. Así que mi mensaje es ese, a interesarse en este proceso electoral, a estar atentos, a buscar la información necesaria y a demandar, por supuesto, las respuestas no solo de quienes están en el poder, sino de quienes tienen la intención de estar en el poder y que tienen siempre un deber permanente de información, de transparencia con los ciudadanos
y de honestidad. Al ex legislador Esteban Torres, y estamos llegando a la parte final de Ágora Democrática, donde hoy hemos hablado acerca de esos temas pendientes que dejó la Asamblea Nacional disuelta. A veces se necesita más tiempo para hablar de estos temas de gran importancia, pero esperamos tener tanto al señor Celi como a la señorita Gisela Garzón y al ex legislador Esteban Torres en otros espacios de Corape para continuar hablando de estos temas de interés nacional. Queremos agradecerles por su tiempo para los medios comunitarios de Corape y por enriquecer este espacio con su conocimiento y también experiencia en la Asamblea Nacional.